A ver, vamos a compartir el material. Y está, buenas tardes con todos. ¿Qué tal Camila? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo están? A ver, vamos a iniciar. A ver, ¿qué tal con todos? Hola Lucero, Gabriela, Yanela, Miley. Muy bien. Comenzamos. Hola Betsy. Debes saber que el día de hoy vamos a desarrollar una clase gigantesca. Son 4 siglos de historia. Desde la Baja Edad Media, la peste negra, hasta la primera revolución industrial. Son 4 siglos de historia. Una monstruosidad lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que hayan tomado un buen desayuno. Comenzamos, Pero al final siempre acabamos, Angel, siempre acabamos. Baja Edad Media. La Baja Edad Media comprende básicamente 2 siglos, que es el siglo XIV y el siglo XV. Durante estos 2 siglos, el feudalismo entró en un proceso de decadencia, crisis y desintegración. Mucho se ha discutido sobre los factores que determinaron la crisis del sistema feudal y son múltiples causas. La primera causa es un factor climatológico, un descenso dramático de las temperaturas. Las temperaturas fueron tan bajas que se llamó a este periodo la pequeña era de hielo, la pequeña edad glacial. El descenso de las temperaturas, ahí está Rocío con esas cosas como que ya me alegras la vida, hijita. Qué bonitas que son las coreanas, por Dios. Muy bien. Con el descenso de las temperaturas, la actividad agrícola fue muy afectada. Se dio una depresión agrícola. Cuando digo depresión agrícola, no es que las plantas se depriman, se vuelvan emos, se corten los tallos, no. Hay una reducción bastante notoria de la producción de grano. Al reducirse la producción agrícola, los precios suben, los precios se vuelven prohibitivos y los más pobres son los que más sufren. La gente ya no come como antes, hay desnutrición, subalimentación, hambruna. Y al haber hambruna, la gente disminuye su contenido proteico y sus defensas bajan, siendo más proclives a contraer enfermedades. Y la enfermedad que llegó en el siglo XIV a Europa fue el pandemonio, la peste negra. ¿Dónde se inició? Todo parece indicar que en China. Otra vez, los chinos son especialistas en hacernos sufrir con sus sabrosas enfermedades. La peste bubónica es una bacteria transmitida por la picadura de la pulga de la rata negra. La pulga te pica, ya fuiste. Se te inflaman los ganglios linfáticos, se forman 2 bolas llamadas bubones. La peste viajó a través de las rutas comerciales de Asia Central, llegando hasta el Mar Negro. ¿Cómo las ratas llegaron desde el Mar Negro hasta Europa Occidental? ¿Viajaron? ¿Nadaron? La rata se puso su pañuelo tipo José Olaya y nadió por todo el Mediterráneo, no te pases. No, eso viene después, Ruth. Tranquila, tranquila. Eso viene después. Las ratas se subieron a los barcos italianos, que eran los socios comerciales en el Mar Negro. Son los barcos italianos los que llevan estos roedores. Suben por las cuerdas hacia los barcos, oliendo el grano de las despensas. Las ratas están listas para su viaje al primer mundo. Se despiden de sus familiares ratones con sus pañuelitos
y parten hacia el primer mundo. Las ratas llegan a Europa y la enfermedad se propaga. ¿Por qué? Porque en Europa la gente vivía muy hacinada en las ciudades, mucha gente concentrada en pequeñas ciudades amuralladas. Además, la gente estaba subalimentada con niveles pésimos de defensa y la enfermedad se propagó brutalmente. ¿Cuánta gente mató la peste? 20 millones. Y al morir tanta gente, 20 millones, la demanda se redujo. La gente se murió, el mercado desapareció. La mano de obra se encarece y la reducción de la demanda hace que la producción agrícola se vaya al diablo. Ruina de la productividad agrícola en los feudos y con ella la ruina de los señores feudales. Los señores feudales, para poder recuperar parte de su riqueza, suben los impuestos sobre la gente subalimentada, golpeada por la peste y empobrecida. La gente dice: ¿qué me vas a subir los impuestos ahora que no tengo ni para comer? Revueltas campesinas. Es una etapa de caos, de revuelta, de crisis, de muerte. Es una etapa miserable para existir. Esa es la Baja Edad Media. Chicos, por si acaso, esta es una imagen del arte tardío medieval donde se representa la muerte llevándose a la gente común, a nobles y eclesiásticos por igual. Este tema donde la muerte es representada como una fuerza irrefrenable se conoce como la danza macabra. Muy bien. Sí, Naomi, bonito nombre el tuyo, sí, en esa época la gente se bañaba bastante poco, de 2 a 3 veces al año. No había alcantarillado y las ratas convivían con las personas. La peste se expandió, la gente por generaciones pudo desarrollar resistencia, se dio la lenta y dolorosa inmunidad de rebaño, pero que tomó casi un siglo para eso, casi un siglo. Pasamos al humanismo. Bueno, hasta ahí se entendió todo, ¿no, chicos? Acabé el primer tema, ¿se entendió, no? Verifiquen. Muy bien. Sí. El humanismo. El humanismo es un movimiento de renovación intelectual. El humanismo fue impulsado por la burguesía, este grupo dedicado a las actividades mercantiles. Sí, el feudalismo entra en crisis y va a ser reemplazado lentamente por el sistema económico capitalista mercantil, basado en el comercio y en las actividades urbanas. Sigamos. El humanismo nació en Italia, en Florencia, en el siglo XIV, y este famoso movimiento llamado el humanismo, a ver un ratito, ya, de modo. Este movimiento llamado el humanismo surgió debido a la enorme riqueza existente en las ciudades italianas. La burguesía más rica de Europa era la burguesía italiana. Esta burguesía se benefició porque Italia estaba en el centro del mar Mediterráneo, era el país que concentraba las rutas comerciales y el mar Mediterráneo había sido reactivado económicamente gracias a una guerra, las cruzadas. Las cruzadas reactivaron el mar Mediterráneo, Italia fue la más beneficiada con esta reactivación, sus ciudades eran las más ricas de toda Europa de Occidente y su burguesía era la más adinerada. Así que la prosperidad de las urbes italianas es un factor importante para el surgimiento del humanismo. El humanismo se propagó también gracias a la propagación de las ideas humanistas a través de los textos impresos. Antes un libro era muy costoso porque
Antes los libros eran muy costosos porque se hacían a mano. Sin embargo, gracias a la invención de la imprenta en el siglo XV, la imprenta moderna nace en Alemania en el siglo XV, fue desarrollada por Johann Gutenberg, la producción de textos se masificó. Y te hago una pregunta, escriban por favor, cuando los textos se masifican, ¿qué pasa con su precio? Escriban por favor. Cuando los textos se masifican, ¿qué pasa con los precios? Bajan, por supuesto. Y esto es bueno, porque el conocimiento se propaga, se democratiza. Así que para tu examen de admisión, la invención de la imprenta permitió la propagación, la difusión de las ideas humanistas. Italia es la cuna del humanismo porque ahí residía la burguesía más adinerada, producto de la concentración comercial del Mediterráneo en la península itálica. La burguesía se dedica a actividades mercantiles y tienen una visión más materialista y lucrativa de la vida. El centro de su pensamiento radica en el hombre y las necesidades humanas. En la Edad Media, el pensamiento escolástico medieval estaba concentrado en lo divino. En la Edad Media, bajo el modelo escolástico, se pensaba que la principal de las ciencias era la teología, que la preocupación por lo divino era la fundamental de las reflexiones humanas. La burguesía rompe con esta forma de pensar. Materialistas, la burguesía concentra y desvía toda su atención en asuntos humanos. Comienza la exaltación del hombre llamada antropocentrismo. El antropocentrismo es la exaltación de la condición del hombre. El hombre se convierte en el centro de toda la reflexión. Y el antropocentrismo, hijo mío, se expresó como principal característica del humanismo. ¿Qué es el individualismo? El individualismo es el libre pensamiento. Cuando una persona piensa alejada de los cánones impuestos por la Iglesia y por el Estado, se convierte en un libre pensador. Todo libre pensador se torna siempre más racional y más crítico. Los humanistas son individualistas en la medida que son libre pensadores, críticos y racionalistas en su cuestionamiento del orden social. Los humanistas comenzaron a hacerse la pregunta en qué momento de la historia, se alcanzó el pináculo del conocimiento. Y ellos llegaron a la conclusión que el pináculo del conocimiento se alcanzó en el mundo clásico, en el mundo grecorromano, en el mundo grecolatino, así que hay una idealización del pasado clásico. Los humanistas van a idealizar el pasado clásico y van a querer revivir la grandeza del mundo grecolatino. Así que hay una revalorización de la cultura clásica. Eso debe ser tomado en cuenta. ¿Quién es el padre del humanismo? El padre del humanismo se llama Francesco Petrarca, autor de un poemario llamado El Cancionero. Otro destacado humanista se llamó Giovanni Boccaccio, autor de un cuento clásico en Occidente llamado El Decamerón, donde se menciona a 7 jovencitas y 3 chiquitos que abandonan Florencia golpeada por la peste, van a un refugio donde pasan 10 días contándose cuentos. Lo has visto en tu curso de literatura. Erasmo de Róterdam es un hombre del clero, un eclesiástico, que escribe la obra más crítica del humanismo, Elogio de la locura. En esta obra, Róterdam critica a la Iglesia, la institución más poderosa, cuestiona la mala praxis de los miembros del clero, denuncia la corrupción dentro del papado. Esta obra, Elogio de la locura, fue leída profundamente por un monje alemán llamado Martín Lutero. Y habrás escuchado de Lutero. Él inició la reforma protestante en Alemania, inspirado en buena parte en la crítica de Erasmo de Rotterdam. Tomás Moro es el más grande humanista inglés. En una obra llamada Utopía, Tomás Moro crea una sociedad ideal
basada en los principios del cristianismo y la razón. Tomás Moro crea imaginariamente una sociedad perfecta para criticar el orden social injusto y despótico en el que él vivía. Es una obra crítica del orden social, comparando la injusticia con una sociedad perfectamente estructurada. Chicos, acabé el humanismo. ¿Todo está claro? Pregunto y verifiquen, por favor. Verifiquen, ¿eh? Verifiquen. Ya acabé 2 temas, ¿eh? Pasamos al tercero, que es Renacimiento. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Pregunto. Gracias, Carlos. Muy bien, Rocío. Pasamos al Renacimiento. El Renacimiento aparece en el siglo XV, es un movimiento de renovación cultural. La primera área de la cultura renovada fue las artes clásicas, las artes plásticas. Repito, las artes plásticas. Todo empezó con una renovación de las artes plásticas, pintura, escultura, arquitectura. Pero el Renacimiento no solamente se limitó al arte, también implicó una revolución científica. Los científicos más famosos del Renacimiento son Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Copérnico, como lo has visto en el curso de geografía, desarrolló el sistema heliocéntrico que colocaba al Sol como centro del sistema planetario, desplazando la concepción antigua de que la Tierra estaba en el centro del universo. Muy bien. Galileo Galilei fue el hombre que perfeccionó el telescopio y fue un físico que estudió los movimientos de caída libre y el movimiento pendular. O sea, el Renacimiento no solamente implicó una renovación de las artes, también implicó una revolución científica. ¿Ya? Incluso el Renacimiento llegó a la literatura, con William Shakespeare y su obra Romeo y Julieta, con Miguel de Cervantes en España, también fue literatura. El Renacimiento, hijo mío, también se expresó en el pensamiento político. Aparece Nicolás de Maquiavelo, quien escribe una obra de que todo el mundo ha escuchado, El Príncipe. El Príncipe es un manual para gobernantes, donde Maquiavelo describe las virtudes que debe tener un gobernante exitoso. ¿Cuáles son esas virtudes? Para nada las virtudes propias de la moral cristiana. Un gobernante exitoso debe ser calculador, frío, traicionero, mentiroso, debe ser temido, debe actuar no por razones éticas, sino por razones de Estado. Maquiavelo dijo una frase muy famosa: tus grandes pecados, oh gobernante, serán olvidados por el éxito de tus políticas y la prosperidad de tu Estado. Eso, temido y no odiado. Muy bien, Joel. De ese lema se extrae una máxima famosa: el fin justifica los medios. Frase que Maquiavelo ciertamente no dijo, pero es difundida porque resume su pensamiento. El Renacimiento surgió gracias a poderosas familias adineradas, conocidas como los mecenas. El mecenazgo es el financiamiento de artistas y la protección de pensadores hechas por familias pudientes y muy adineradas. En Italia, la familia más rica eran los Medici de Florencia. Esta famosa familia ejerció el mecenazgo y los más grandes artistas y pensadores de la época trabajaron para esta familia. Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti fueron los artistas que trabajaron para los Medici. ¿Cuáles son las características del Renacimiento? Obsesión por la belleza física. Si te das cuenta, en las obras del Renacimiento no hay personas regordetas, feas físicamente, sino que todas son bellas en términos corporales. Para ellos, ¿qué era la belleza? La simetría y proporción entre las partes del cuerpo.
Del mundo clásico se heredó la concepción de que la altura perfecta equivale a 7 cabezas. Hijo mío, en tu casa, mídete la distancia de tu cabeza, multiplícala por 7 y debe ser su altura, debe ser tu altura. Si esto coincide, tienes el cuerpo perfecto. La simetría es la base de la belleza. ¿Se entendió, chicos? Vamos, hasta ahí, todo se va comprendiendo. Su músculo del meñique. No sé qué estás viendo, amigo Denilson, ¿eh? No sé en qué parte del cuerpo te estás fijando. Muy bien. Sigamos. ¿Qué es la perspectiva? Es el arte de dibujar con efecto de profundidad. ¿Y cómo logras reproducir el efecto de profundidad? Reproduciendo de manera correcta la tridimensionalidad de los objetos. En el arte medieval, la tridimensionalidad no está representada, se representa un arte de tipo plano, no había efecto de profundidad, dibujabas a un personaje al lado de una iglesia del mismo tamaño, pero los renacentistas van a reproducir de manera realista el efecto de visión de nuestros ojos. ¡Qué bonita esa chica! ¿Y cómo se logra esto? Reproduciendo matemáticamente la tridimensionalidad de los objetos. Así que repito, la perspectiva es la representación correcta de la tridimensionalidad de los objetos en una pintura, lo que permite reproducir el efecto de profundidad. Tridimensionalidad y profundidad lo vas a asociar al concepto de perspectiva. ¿Se entendió eso? Por favor, verifiquen. Perspectiva, tridimensionalidad y profundidad en una pintura. ¿Se entendió? Vamos, 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 vamos. Verifiquen, por favor. Excelente, Rocío. ¿Quién más comprendió? ¿Quién más comprendió? Muy bien. ¿Qué significa integración de lo profano y lo religioso? Los renacentistas tienen predilección por los personajes de la Biblia, la Virgen, Moisés, David. Pero ¿cómo los representan? Bajo los cánones de la belleza clásica pagana. Son representados como héroes o dioses grecolatinos. Fíjate en este David. Tiene el cuerpo sensual, joven y desnudo. Más parece un héroe griego, parece un Aquiles. Fíjate en este Moisés. Es un anciano, sí, pero musculoso y fornido. Parece un Poseidón, ¿verdad? Fíjate en esta Virgen María. No es una mujer de 60, es una bella joven de 17. Parece la diosa Atenea. Miguel Ángel se atrevió a reproducir a Jesús desnudo en una pintura. Desnudo, con ojos azules, cuerpo musculoso, como el mío. Tú di que sí nomás. Cabellos en bucles. Parecía un Apolo. Cristo en el cuerpo de el dios Apolo. Entonces, esa es la integración de lo profano y lo sagrado. ¿Cuáles son los artistas más famosos? Acá tenemos, hijo mío, la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, la gran pintura de Leonardo da Vinci. Acá tenemos la Escuela de Atenas, la gran pintura de Rafael Sanzio. Me gustaría explicarte los componentes de cada cuadro, curiosidades de cada cuadro, pero no hay tiempo. Bueno, te suelto una. Este personaje del mundo clásico que ves desnudo tomando el sol en las gradas es Diógenes el Cínico, famoso sabio ateniense que vivía en un tonel en un barril. Este personaje fue la inspiración para que Roberto Gómez Bolaño cree la figura del Chavo del Ocho, un niño criado en un barril, a semejanza de Diógenes el Cínico de Atenas. Un ejemplo. Estas tres esculturas pertenecen al escultor más grandioso de toda la historia, Miguel Ángel Buonarroti, el mismo que decoró la Capilla Sixtina. No, Ruth. En la última cena, Leonardo viajó a Milán y buscó a distintos personajes para representar sus rostros para los integrantes de esta reunión. Curiosamente, encontró a un jovencito con el rostro muy afable y fue su inspiración para Jesús.
Años después vino a acabar la obra y buscó un personaje que sea Judas. Y encontró un hombre ya mayor y barbón y lo convirtió en Judas. Y el mismo personaje le confesó que años anteriores él había sido su modelo para Cristo. Así que el rostro del personaje que inspiró el rostro para Jesús fue el mismo que sirvió para representar a Judas. Muy bien. Ahí está. Reforma protestante. Chicos, hasta ahí todo claro, ¿no? Hasta ahí todo claro, ¿no? Verifiquen, por favor. Hasta ahí todo claro, ¿no? Ya. Ruth está entendiendo. Sigamos. La Reforma Protestante fue un movimiento de renovación religiosa. Este movimiento empezó en el Imperio Alemán. Empieza en el año de 1517 con la publicación de un texto que fue un terremoto teológico en Occidente, las 95 tesis, publicadas por un monje agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero denunció la corrupción eclesiástica y cuestionó los dogmas fundamentales de la Iglesia en esta obra, que de inmediato la Iglesia catalogó de herética. Lutero fue perseguido y tuvo que romper con la Iglesia para dar origen a su propia religión, lo cual fue bastante peligroso y problemático. Su vida estuvo al borde del abismo, siempre perseguido por el poder inquisitorial. El tipo tuvo que huir muchas veces para salvar el pellejo. Lutero será el creador de una religión llamada el luteranismo, que se caracterizaba por ser cristiana, pero rechazaba la autoridad del Papa. La Iglesia llamó a los luteranos protestantes en un principio, pero ahí no quedó. El protestantismo llegó hasta Francia, donde aparece un teólogo llamado Juan Calvino. Él será el creador de la segunda fe protestante más extendida, el calvinismo. El calvinismo nace en Francia, pero se implanta en Suiza, actual Ginebra, y este se convierte en el foco de irradiación del calvinismo. Hablamos de un segundo líder reformista, Juan Calvino, después de Lutero. Pero ahí no quedó, aparece una tercera confesión protestante, el anglicanismo. Este aparece en Inglaterra y fue creada por el mismísimo monarca Enrique VIII. Tan famoso este rey que tiene una serie dedicada a él en Netflix. La serie se llama Los Tudor, dedicado a este monarca tan autoritario, tan controversial y tan promiscuo. Tenía como 3 amantes por semana, un verdadero maestro, digo, un verdadero hombre de poca moral. Sigamos. Muy bien. Enrique VIII crea la Iglesia Anglicana y estas 3 religiones rompieron con el Papa. Fueron llamadas protestantes y hoy la llamamos iglesias evangélicas. Si tú eres testigo de Jehová, adventista, bautista, pentecostés, entre otras cosas, este es el origen de tu fe. Las iglesias protestantes hoy en día son las iglesias evangélicas. ¿Por qué estalló la Reforma? Por la terrible corrupción del clero. En el siglo XVI el Papa estaba metido en terribles y escandalosas situaciones. Habían pontífices que, vamos a ver eso ahorita, Rocío, habían pontífices que tenían múltiples amantes. Los papas vendían los cargos eclesiásticos al mejor postor. Habían papas que invertían en tabernas y tenían o eran dueños de prostíbulos, por Dios. Así que la iglesia estaba bastante corrupta. La otra causa para la reforma es de tipo económico, la excesiva riqueza de la iglesia. La iglesia tenía tantos bienes materiales que era percibida por la gente como una institución de lucro antes que una institución espiritual. Sus bienes cuantiosos se sustentaban en una abusiva y excesiva tributación sobre la población cristiana. El Papa cobraba impuestos en todos los países de Europa Occidental.
el mayor propietario de tierras y tenía una cantidad de bienes exorbitante, todo producto de la tributación obligatoria sobre la gente. Esa es la causa económica. La causa ideológica es que la iglesia era tan corrupta que fue criticada por grandes intelectuales, entre ellos Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Francesco Petrarca. Estos tres eran humanistas. Así que los humanistas iniciaron la crítica contra la iglesia y Martín Lutero se inspiró en esta crítica humanista para escribir la mayor crítica de todas, que fue las 95 tesis. ¿Te entendió? Lutero recoge la tradición crítica de los pensadores humanistas y se inspira en ella para escribir las 95 tesis. La reforma empieza en 1517, cuando el Papa León III comienza la venta masiva de indulgencias. Leamos a Rocío. Sí, algo de razón tiene Rocío, Muy bien. ¿Qué es una indulgencia? Es un documento emitido por la Iglesia que reduce tu tiempo de condena en el purgatorio. Puedes salvar un alma del purgatorio e enviarla al cielo a cambio de una donación monetaria. El Papa vendía indulgencias para solventar sus grandes estructuras, como la Basílica de San Pedro, y eran vendidas entre la gente humilde de poco entendimiento. El Papa prometía la salvación eterna si comprabas estos papeluchos que no servían para nada. La gente pobre vendía su ganado, sus parcelas, sus pocas posesiones para salvar sus almas inmortales. Eran visionarios en los buenos negocios, eran unos estafadores, estaban lucrando con la fe de la gente, como cuando ahora hay ciertas iglesias, no voy a decir su nombre, que dicen, compre tu aceite bendito que viene de Jerusalén, salva las almas. Y la gente compra, la gente compra. Muy bien, lucran con la fe de la gente, qué miserables, ¿eh? Muy bien. Debes saber que Lutero, molesto, publicó las 95 tesis que sostenían que el Papa era un hombre, era pecador, incluso más pecador que mucha gente, no tenía potestad para perdonar pecados de nadie. La salvación es gratuita, se obtiene a través de la fe y no necesitas de la intermediación de la Iglesia. Lutero cuestionaba los fundamentos del catolicismo, rechazaba el culto a la Virgen, a los santos, a las imágenes, rechazaba la existencia del purgatorio y decía que de los 7 sacramentos que nos enseñan solamente 2 son válidos, porque solamente 2 tienen base bíblica, el bautismo y la Eucaristía. Esos son los principios del luteranismo. Lutero se va a meter en problemas y va a ser perseguido y su historia va a ser de dolor, pues va a vivir al filo del abismo por el poder inquisitorial. ¿Se entendió? Te preguntan en tu examen cuáles son los fundamentos doctrinales del luteranismo, la salvación por la fe, la creencia en 2 sacramentos, 2, bautismo y Eucaristía, y el rechazo a muchas tradiciones católicas como el culto a la Virgen, a los santos, a las imágenes, purgatorios, reliquias, etc., etc., etc. Chicos, ¿están entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. La base del calvinismo es una doctrina llamada la predestinación. A ver, ¿qué chico dijo yo para el siguiente ejemplo? Rápido porque quiero avanzar. ¿Qué chico dijo yo para el siguiente ejemplo? Por favor, un voluntario sin miedo al éxito. A ver, Rosales Betsabé. Rosales Betsabé, hija mía. Tú no lo sabías, pero Dios desde hace mucho tiempo ya sabía quiénes iban a ser tus padres. Sabían el día de tu nacimiento. Dios sabe el día en que te vas a casar, en el que vas a ingresar a la universidad. Incluso Dios sabe el día en que dejarás este mundo. O sea, tú tienes un destino escrito por Dios al que tú vienes a cumplir al pie de la letra. Tu destino está predeterminado por Dios, Señor del futuro,
y tú vienes a cumplir un libreto prescrito por el Señor. Esa es la famosa doctrina de la predestinación. Y Dios condena a ciertas personas y salva a otras. O sea, la salvación o condenación no dependen de ti, provienen de Dios y vienes a cumplir un destino ya preestablecido por Él. ¿Se entendió? Esa es la doctrina de la predestinación absoluta. El anglicanismo, ¿cómo que andas perdida, Ruth? No te entiendo. ¿No estás entendiendo la clase o estás en un camino de perdición en tu vida personal? ¿A qué te refieres, hija mía? ¿Eh? ¿A qué te refieres? Como lo ha dicho Leonardo, eres muy agudo, hijo. En el calvinismo no existe la libre determinación. En el calvinismo no se cree en la libre determinación. Tu destino está predestinado por Dios. El anglicanismo nace en Inglaterra. El rey Enrique VIII quiere romper con la iglesia, pues el papa se metía siempre en los asuntos de Estado. Además, el rey Enrique VIII estaba harto de que la iglesia tenga tantos bienes en su país sin pagar impuestos. Entonces, ¿qué hizo el rey? Rompió con la iglesia a través de un documento llamado el Acta de Supremacía y creó su propia iglesia, llamada la Iglesia Nacional Inglesa o Iglesia Anglicana. ¿Qué hizo el rey? Acto seguido, confiscó los bienes de la iglesia, se apoderó de todos los bienes de la iglesia en Inglaterra. Utilizó como pretexto, como un alumno ha mencionado, el tema del divorcio con su esposa Catalina de Aragón. El rey se casó con una chibola de 22, bueno totota, que aparece en la serie Los Tudor, Ana Bolena. Estaba bueno totota, ¿eh? El papa no quiso aprobar su divorcio, el rey rompe con el papa y confisca todos sus bienes. Sí, se casó 6 veces y su único heredero varón se murió, así que le supervivieron sus hijas que heredaron el trono. En la iglesia anglicana, ¿qué doctrina es la más importante? El regalismo. ¿Y qué dice el regalismo? Que el rey es la cabeza del clero. Que el rey es la cabeza del clero. En Inglaterra, la cabeza de la iglesia es el rey y no el papa. Paso a la separata 6. Quiero llegar a la mitad, a la separata 9, a la 1. Veamos si se puede. Contrarreforma. La contrarreforma es la reacción de la iglesia para frenar el avance del protestantismo. La iglesia había perdido mucha influencia y mucha riqueza por culpa del avance protestante. Es por eso que el Papa Paulo III decidió frenar la expansión de la herejía protestante llamando a la contrarreforma. Repito, la contrarreforma es la reacción de la Iglesia para hacer frente a la reforma protestante. Para reorganizar a la Iglesia, el Papa Paulo III convoca a un concilio ecuménico. ¿Qué significa ecuménico? Universal. Todas las decisiones tomadas en esta asamblea de autoridades eclesiásticas tendrán impacto global en la iglesia. En este concilio ecuménico, la iglesia tomó algunas medidas importantes. Se le llamó el Concilio de Trento. ¿Cuáles fueron las medidas? La primera, para evitar la propagación de las ideas protestantes, sus textos son prohibidos de impresión. Se creó un catálogo o lista de libros cuya impresión está prohibida en las casas editoriales, el índice, el índice o catálogo de libros prohibidos. Para combatir a los protestantes, que es una nueva forma de herejía, la Iglesia decidió renovar a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que fue una institución medieval, fue renovada y convertida en el Tribunal del Santo Oficio. El Tribunal del Santo Oficio es la renovación de la Inquisición, es la Inquisición renovada para combatir la herejía protestante. ¿Se entendió esa idea? Por favor, verifique. Por favor, verifique.
¿Se entendió esa idea? ¿Todo hasta ahí está claro, chicos? Verifiquen, por favor. Gracias, Camila. Muy bien, ¿quién más entendió? Si por ahí alguien no entendió, ponga retro e indíqueme, por favor, lo que no comprendió, ¿eh? Claro que sí, Ivonne. Cuando tú escuches Tribunal del Santo Oficio, es el nombre de la Inquisición renovada por el Concilio de Trento. El Concilio de Trento renovó a la Inquisición para poder enfrentar la nueva herejía protestante y la convirtió en el Tribunal del Santo Oficio. Ahora sí, Lucerito querida, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, hija, está mejor, te pregunto. Ya, sigamos. Sin embargo, la Iglesia había perdido influencia sobre muchos países. La Iglesia había perdido influencia sobre Polonia, que había sido ganada por el protestantismo. Para poder recuperar Polonia, la Iglesia envió a una orden religiosa creada especialmente para combatir el protestantismo, la Compañía de Jesús o jesuitas. Creados en España por un famoso soldado llamado Íñigo López, que herido de una pierna en la batalla de Pamplona, abandonó la vida militar y abrazó los hábitos eclesiásticos. Luego, Íñigo López pide permiso al Papa para la creación de esta orden llamada los jesuitas y el Papa les concede una misión. La misión de los jesuitas será restablecer el poder pontificio. Los jesuitas buscan restablecer la autoridad del Papa en Europa, tan menoscabada por culpa del avance protestante. ¿Cuál es la estrategia que utilizan los jesuitas? La labor educativa. Fundan colegios mayores y fundan universidades para educar a la élite de diversos países y hacerla volver a los brazos de la Iglesia. Su estrategia educativa funcionó. En Polonia crearon grandes escuelas y la élite se educaba en estos centros educativos donde eran recuperados por el catolicismo y así el catolicismo volvió a propagarse en Polonia. Hoy por hoy Polonia es uno de los países más católicos de Europa y Oriente, recuperada por la Compañía de Jesús en el siglo XVI. He ahí la importancia de los jesuitas. Es por eso que el fundador de la Compañía de Jesús, Íñigo López, fue canonizado por la Iglesia con el nombre de San Ignacio de Loyola, el salvador de la cristiandad católica. Ya está, acabé. Ah. Chicos, ¿cómo vamos? Acabé la contrarreforma. Vamos a la expansión europea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si te preguntan en tu examen, ¿cuál es la misión de la Compañía de Jesús? Restablecer el poder pontificio. ¿Cuál es su estrategia? La labor educativa, claro está. Muy bien. Ahora pasamos a la expansión europea. Con fuerza. Sí, Leonardo, un concilio ecuménico, como el Concilio de Trento, buscaba reorganizar a la Iglesia de manera universal. Es decir, todas las medidas dadas en este concilio tendrán un impacto global sobre el mundo católico. Y el Index es un catálogo creado para poder prohibir la impresión de escritos protestantes. Cualquier libro colocado en este catálogo estaba prohibido de ser impreso en las casas editoriales. ¿Ya? Muy bien, Leonardo. Con eso te expliqué, ¿eh? Pasamos entonces a la expansión europea. Escucha. Entre el siglo XV y XVII, dos países se lanzaron a la exploración del Océano Atlántico, Portugal y España. Ese océano fue explorado para poder descubrir nuevas rutas comerciales que conecten Europa con la India, con el lejano oriente, ya que la India era un territorio atractivo por producir especias, unas mercancías muy cotizadas en esa coyuntura: pimienta, canela, clavo, nuez moscada. Producto de su exploración, van a descubrir áreas del planeta
desconocidas por los occidentales hasta ese momento. Incluso descubrieron un nuevo continente, que es el continente americano. Después de estas grandes exploraciones geográficas, Portugal y España proceden a fundar imperios coloniales, comenzando así su expansión en el mundo. Por eso es que este tema se llama la era de los grandes descubrimientos por las exploraciones geográficas y también se llama la expansión europea por la creación de los imperios coloniales europeos. ¿Se entendió? Muy bien, ahí está. Hija mía, ¿qué tal cambio de temática, ¿Qué tal cambio de tema? Muy bien, Rocío. Mándame los GIFs de siempre, los que me animan. La pregunta es, ¿por qué buscar nuevas rutas comerciales? Lo que pasa es que la ruta tradicional, el mar de siempre, el mar Mediterráneo, fue bloqueado. Y fue bloqueada por la invasión turca. Los turcos otomanos son un estado que se están expandiendo hacia Occidente y en el año de 1453 han tomado Constantinopla y han puesto fin al imperio bizantino. Los productos que llegaban de Asia hacia Occidente vía Constantinopla ya no pueden circular por el bloqueo del mar Mediterráneo por la flota turca. Pregunto, escribo. Si las especias de la India ya no llegan con tanta influencia a Europa debido al bloqueo turco del Mediterráneo, ¿qué pasa con el valor de estas? Escriban, por favor. Escriban, por favor. Aumenta. Y hay dos países que no pueden soportar los precios, Portugal y España. Países que requerían muchas especias porque son países ganaderos y las especias servían sobre todo para conservar y sazonar la carne. Así que Portugal y España zarpan a explorar el Atlántico buscando nuevas rutas de comercio. Los avances técnicos van a permitir la era de los descubrimientos. La brújula se perfeccionó en Italia, la pólvora ya era utilizada para la artillería de los cañones en los combates navales, importante para someter a otros pueblos y apoderarse de costas. El astrolabio, un instrumento de navegación de origen griego perfeccionado por los árabes, y la invención de un nuevo tipo de embarcación llamada la carabela, inventada en Portugal. Todos estos avances técnicos, repito, brújula, astrolabio, carabelas, uso de la pólvora, van a permitir la era de las grandes exploraciones. ¿Cuál es la ruta utilizada por los portugueses? Un famoso noble portugués, Enrique el Navegante, Escuela Náutica de Sagres. Esta escuela fue el centro de exploraciones e investigaciones náuticas de Portugal. En esa escuela se creaban mapas, embarcaciones y las rutas que iban a seguir los exploradores portugueses. El hombre que impulsó las exploraciones portuguesas fue el infante, el hermano del rey, Enrique el Navegante. ¿Cuál es la ruta de los portugueses? Van a navegar por el sur y van a bordear África para llegar a la India. Fíjate mi cursor, navegan por el sur, bordean África para llegar a la India. Esa es la ruta portuguesa. ¿Cuáles son los navegantes más famosos de Portugal? 3. El primero, vamos a escribir, Bartolomé Díaz. Lo escribí mal, no importa. Bartolomé Díaz es el primer navegante europeo en llegar al extremo sur de África. Uy, Lucero, no ves el cursor. Pero la mayoría de alumnos sí lo ve. Te recomiendo desinstalar y volver a instalar el programa. El team. Muy bien. Fíjate, Lucerito, donde dice 1, podemos ver el punto alcanzado por Bartolomé Díaz, que es el extremo sur de África, Cabo de las Tormentas. El otro navegante famoso se llamó Vasco da Gama. Vasco da Gama fue el primer navegante portugués en hacer un viaje hasta la India. Un viaje directo hasta la India. ¡Qué bestia!
Vasco da Gama llega a la India en 1498, estableciendo la nueva ruta comercial que conectaba a este país con Portugal. Repito, Vasco da Gama establece la ruta comercial que conectaba India con Portugal. En 1498 los portugueses se enteran que los españoles han descubierto tierras en Occidente. La Colón había llegado al Nuevo Mundo y los portugueses quieren reclamar parte de las tierras occidentales y envían un navegante llamado Pedro Álvarez de Cabral, Pedro de Cabral, para reclamar la costa oriental de Sudamérica, la cual será llamada Brasil. Al comienzo se llamó Cabralia. Cabralia. Más que cambió de nombre, ¿eh? Alucina que hasta ahora se llame así. Alucina que el pentacampeón del mundo sean los cabrialenses. Sonaría muy gracioso. Muy gracioso. ¿Eh? Y muchos chicos querrían vivir en este país, pues se sentirían identificados. Muy bien. No. Ahora se llama el Brasil. Menos mal que cambió de nombre. Muy bien. Así nació el Imperio Portugués. ¿Eh? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Por favor, verifiquen. Muy bien, mensaje de nuestro tutor. Ya llegó la encuesta. Tienes que marcar, tienes que responder. ¿Eh? Y recuerden, chicos, que yo los quiero mucho. Muy bien. Sigamos. Debes saber que, bueno, ya se entendió el tema de Portugal, ¿verdad? Verifiquen, ¿eh? Verifiquen. Verifiquen, por favor, que se entendió el tema de Portugal. Muy bien. Sigamos. España era gobernada por los reyes católicos. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, esa no es coreana, esa creo que es japonesa. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, van a autorizar a Cristóbal Colón para que inicie su viaje de exploración hacia la India. ¿Cuál es la ruta de Colón? Colón dice, la ruta del Mediterráneo está bloqueada por los turcos, la ruta sur ya es monopolio portugués, solamente nos queda una ruta, la ruta occidental, dar la vuelta al mundo y llegar a la India por oriente. La autorización para permitir la expedición de Colón se llamó la Capitulación de Santa Fe. Eso lo debe saber todo el mundo. Capitulación de Santa Fe. ¿Cuántos viajes tuvo Colón? 4 viajes de exploración. ¡Qué bestia! ¿Eh? La primera zona que Colón descubre en América fue el Caribe. Esa fue pregunta de examen de admisión. Descubrió la isla de Cuba, de Haití, de las Bahamas, así que el Caribe es la primera área de exploración española en nuestro continente. Colón tuvo 4 viajes y murió convencido de que había llegado a Asia, a la India. Por eso es que el primer nombre que recibe nuestro continente fueron las Indias Occidentales. Colón murió ignorando que había descubierto un nuevo mundo. El primer navegante que advierte que esto no es Asia, sino que es un nuevo continente, se llama Américo Vespucio, navegante florentino. De ahí el nombre de nuestro continente. Debes saber que los españoles van a fundar grandes virreinatos, no van a encontrar especias en América, pero sí metales preciosos, especialmente la plata, desarrollando un modelo económico llamado el mercantilismo. En el llamado mercantilismo, el Estado implanta monopolios. España no permitía que ningún país de Europa comercialice con sus colonias, desarrollando un comercio exclusivista con sus territorios coloniales y concentraba metales preciosos. Es la base del mercantilismo. Nacen 2 imperios coloniales, el portugués y el español, y ahora debían definir sus áreas de influencia. Para eso llamaron al Papa. El Papa se convierte en el árbitro del mundo y el Papa dice, tomando en cuenta la isla de Cabo Verde,
hay que contar 370 leguas al occidente y formamos una línea. Todo lo descubierto al oriente de esta línea es zona de exploración portuguesa y lo descubierto al occidente, la zona de amarillo, es la zona de exploración española. Fue así como el Papa dividió al mundo en dos zonas de exploración, la portuguesa y la española. Este tratado es famoso y se llama el Tratado de Tordesillas. Tienes que recordarlo sí o sí. Los españoles van a introducir muchas enfermedades en la América indígena. Viruela, sarampión, peste negra y gripe, muriendo millones de nativos, se dio la hecatombe demográfica. Un alumno me preguntó, ¿y nosotros, los nativos de América, no le metimos ninguna enfermedad a los europeos? Sí, la malaria y la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, tiene origen americano, orgullo de América, ¿eh? Y la sífilis fue llevada a los europeos cuando violaban a las indígenas sobre todo. Muy bien. Por otro lado, hijo mío, debes saber que los europeos van a proceder al mestizaje, introduciendo, introduciendo a la población de origen africana. Comienza la mezcolanza, los zambos, los mulatos, los mestizos, entre otras cosas. Ya está, hijos, acabé la era de las exploraciones y paso al absolutismo que bestia, ¿eh? Ya estamos en la separata 9. Tengo que avanzar más rápido. Yo creo que se acabó. Yo creo que se acabó. Mosquito. Sí, hijita. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal si utilizamos este minuto para respirar? Respiremos para recuperar nuestro chakra y seguir con fuerza. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? El Tratado de Tordesillas es un acuerdo entre Portugal y España, quienes recurrieron al Papa como árbitro para dividir la zona de exploración. El Papa dibuja una línea, esta de acá. La línea se estableció a 370 leguas de la isla de Cabo Verde. Lo descubierto al oriente de esta línea, zona de exploración portuguesa, lo descubierto al occidente, zona de exploración española. ¿Ahora sí se entendió, amigo Jean-Pierre? Te pregunto. Muy bien. El absolutismo es un sistema de gobierno donde el rey presenta una monarquía sin límites, es decir, el rey presenta una autoridad ilimitada. En este sistema de gobierno, los reyes todopoderosos surgen por primera vez en España. La cuna del Estado absoluto es España. España fue la primera potencia del mundo en el siglo XVI y llegó a su apogeo bajo el gobierno de una dinastía llamada los Habsburgo, también conocidos como los Austria, ya que esta dinastía se origina en este país, los Habsburgo o Austria. Los reyes más representativos de esta dinastía fueron Carlos I y Felipe II. En el siglo XVII, la hegemonía pasó a Francia, y Francia es la gran potencia del siglo XVII, siendo gobernada por la dinastía de Borbón. El monarca más representativo del absolutismo francés es este personaje que está representado aquí, con medias de seda, tacos rojos elevados, culottes, que es este pantaloncillo corto, con peluca y muy refinado. Luis XIV. Ahí está Luis XIV. Conocido como el Rey Sol. ¿Ya? Es el máximo representante del absolutismo. Muy bien. Debes saber que, y es importante, debes saber que el absolutismo tiene las siguientes características.
En el absolutismo, el rey ha sometido a la nobleza. El rey ha subordinado a los señores feudales y ha concentrado el poder en su única persona. A eso se le llama centralismo. El centralismo es la concentración, muy bien Pablo, el centralismo es la concentración del poder en la figura del monarca. Estos reyes todopoderosos se nombran cabeza del clero, se convierten en los líderes nacionales de sus respectivas iglesias. A eso se le llama regalismo. ¿Qué es el regalismo? Rey cabeza del clero. Para justificar su excesivo poder, estos monarcas se presentan como representantes de Dios en la tierra, sostienen que su derecho a gobernar pues fue cedido por Dios. Hablan de un derecho divino de los reyes para gobernar, la famosa teoría del derecho divino de los reyes, también llamada providencialismo. ¿Sí? El providencialismo. Muy bien. Una pregunta para examen sería: ¿qué teoría justificaba el excesivo poder de los reyes? El providencialismo. Ahora pasamos a las monarquías respectivas. Carlos I era hijo de la reina de España y su papá era el archiduque de Austria. Era nieto del emperador alemán, lo que le permitió postular al cargo de emperador de este país. Así que Carlos I fue nombrado emperador de Alemania con el título de Carlos V. Así que en los libros tú lo vas a encontrar con esos dos nombres: Carlos I para España y Carlos V para el Imperio Alemán. Su hijo, Felipe II, fue un monstruo. Fue hijo de Carlos y de su mamá, eso no es raro eso, y su mamá fue la reina de Portugal. Así que Felipe heredó España y Portugal y sus imperios coloniales. Al ser rey, Felipe de España heredaba sus colonias en América y en las Filipinas. Al ser rey de Portugal también heredaba la colonia de Brasil, las costas de África y la India, convirtiéndose en el rey de la tercera parte del mundo. Felipe II es el primer monarca planetario de la historia. Muy bien, Joe, no heredó Alemania, ya que Alemania fue cedida a el hermano de Carlos, el archiduque Fernando. Así que Felipe heredó todo menos el imperio alemán, ya que era un territorio problemático por el tema de la reforma luterana. Básicamente por eso. Carlos no quería heredar a su hijo Felipe el gran problema de la reforma luterana en la zona. Muy bien. Un territorio bastante problemático. El mayor representante del absolutismo fue Luis XIV. A los 24 años, más o menos mi edad, tú di que si no más, Luis XIV asumió el gobierno destituyendo a todos sus ministros. Ministro de Economía, de Guerra, todos están destituidos. Yo asumo el poder de manera personal y sin ministros. Sus ministros le reclamaron y le dijeron: señor, ¿qué hace? Nosotros somos el Estado. A lo que Luis respondió: señores, se equivocan, el Estado soy yo. El Estado soy yo. La frase que dijo mi amigo Pablo Alejandro en francés, L'estat-le-moi, algo así, es la máxima del absolutismo. Representa un gobierno personalista y directo del monarca sobre el Estado. Acabé. Absolutismo. Pasamos a la Ilustración. Qué bestia, ¿eh? Qué bestia. Ya me debo acelerar. Escucha, nos aceleramos. 10 minutos para la Ilustración. La Ilustración, bueno chicos, ¿qué tal hasta ahí? ¿Se entendió absolutismo? Por favor, verifíquenlo, ¿eh? Verifíquenlo. ¿Se entendió el absolutismo? Muy bien, ahí está la gente brava. La Ilustración es un famoso movimiento ideológico impulsada por la burguesía para criticar y cuestionar el antiguo régimen, es decir, para combatir al absolutismo. La Ilustración aparece en el siglo XVIII, llamado también siglo de las luces. Su cuna se encuentra en Inglaterra, porque en Inglaterra surgieron las ideas liberales. La Ilustración se sustenta en el liberalismo que nació en Inglaterra. El apogeo de la Ilustración
se da en Francia. Los más grandes ilustrados son de origen francés. La ilustración es la ideología detrás de las grandes revoluciones burguesas. Detrás de la independencia de los Estados Unidos están las ideas liberales. Detrás de la Revolución Francesa están las ideas liberales. Detrás de la independencia de las colonias españolas estuvieron las ideas liberales. Ahí está. Y con chisguete. Muy bien. Debes saber que ese es un extra, ¿eh? Ese es un extra. Muy bien. Debes saber de que el liberalismo es la ideología creada por John Locke. Esta famosa ideología sostenía, lo escribí mal, esta ideología sostenía que los hombres nacen con derechos naturales que son inalienables a nuestra condición, derechos irrenunciables y universales que todo monarca debe respetar por fuerte y poderoso que sea. ¿Cuáles son esos derechos naturales? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Nadie debe despojarte de la vida, nadie puede suspenderte de la libertad de manera arbitraria y un rey no puede despojarte de tus bienes particulares. Esos son los derechos naturales. Cualquier gobernante o presidente que transgreda eso viola derechos humanos y se va a la cárcel, ¿eh? Se va a la cárcel. Muy bien. El liberalismo se caracteriza por exigir una economía de libre mercado en lo económico. Fin al monopolio, no más intervencionismo estatal, que el mercado funcione por sus propias reglas, libre comercio. Es la propuesta liberal en economía. En lo social, los liberales rechazan los estamentos, proponen el fin de los estamentos. En la sociedad de estamentos, la población tiene privilegios diferenciados. La nobleza y el clero no pagan impuestos, no trabajan y viven cobrando contribuciones a los campesinos. ¿Qué proponen los ilustrados? Fin de los privilegios de la nobleza y del clero y el establecimiento de la igualdad de todos los hombres ante la ley. Exigen la igualdad jurídica. Que todos los hombres sean iguales ante la ley. Es la propuesta de los ilustrados en el plano social. ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Verifiquen. ¿Hasta ahí se va entendiendo todo? Verifiquen, por favor. Muy bien, excelente, ¿eh? Muy bien. Bueno, al final la gente que se queda es la gente comprometida con el ingreso. Es la gente que tiene una oportunidad para ingresar. ¿Eh? Muy bien. La teoría del buen salvaje es una teoría, Rocío, difundida sobre todo por Rousseau. Es la creencia de que todo hombre nace con una bondad natural innata, que lamentablemente se pierde por la injusticia social. La sociedad corrompe esta bondad natural y el hombre se torna terrible y malvado. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, es la frase que representa la teoría del buen salvaje. Los ilustrados creen que la base del conocimiento es la razón, y solo la razón. Otra fuente de conocimiento, como la fe o la tradición, tienen que ser eliminadas. La razón es la base del conocimiento. ¿Eh? Muy bien. La razón es la base del conocimiento. Ya está. A ver, un ratito, tengo algunos problemas con la cámara. Un ratito, chicos. Ahí está. Debes saber, hijo mío, de que los ilustrados consideraban que el conocimiento logrado por la fe o por la fe o por la tradición era un conocimiento ilegítimo. El verdadero conocimiento solamente es obtenido por razón y experiencia. Otra característica de la ilustración es el famoso optimismo. ¿Qué es el optimismo? Es la fe en el progreso, la creencia de que las
reformas racionales pueden transformar la sociedad para bien, para bien. Repito, el optimismo es la famosa fe en el progreso. Sigamos. Debes saber que sigamos, debes saber que los ilustrados más representativos son los siguientes. Tenemos a el famoso Montesquieu. En su obra, El espíritu de las leyes, Montesquieu sostenía que los poderes del Estado deben estar divididos en tres: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Montesquieu decía que el poder ejecutivo debe estar en manos de un príncipe soberano, que el poder legislativo en manos del Parlamento y el judicial en manos de las Cortes. Montesquieu decía, sería una desgracia que estos tres poderes estén en manos de una persona, porque sería garantía de tiranía. Sería garantía de tiranía. Te hago una pregunta. Todos, te hago una pregunta, vamos todos. En base a lo que te expliqué, Montesquieu, ¿está a favor o en contra del absolutismo? Si propone la división de los poderes del Estado, ¿está a favor o en contra del absolutismo? Muy bien, está en contra. Otro autor famoso sería Rousseau. Rousseau sostenía que el origen del poder se encuentra en el pueblo, que el monarca no obtiene poder en base a una concesión divina. Rousseau rechaza el providencialismo. La idea de que el rey gobierna por concesión de Dios es una estupidez, dice Rousseau. Muy bien. Y debes saber otra cosa. El famoso Rousseau sostenía que el origen del poder viene del pueblo, que el rey es rey por una concesión popular, que fue el pueblo el que creó las leyes y creó las instituciones, y si el rey no gobierna respetando los derechos populares de sus súbditos, es un tirano, y el pueblo tiene derecho a resistir la tiranía. Mira lo que está diciendo Rousseau: monarca, tu poder no viene de Dios, tu poder nace de una concesión popular, y si tú atentas contra los derechos de sus súbditos, te conviertes en tirano. El rey tiene derecho a resistir la tiranía a través de una revolución. Rousseau es el teórico de la revolución popular. Su famosa teoría se llama la teoría del pacto social, y así vino en examen de admisión. Así que Montesquieu es el teórico de la división de los poderes y Rousseau es el teórico del pacto social. El mayor crítico del antiguo régimen fue Voltaire. Voltaire escribió una gran cantidad de obras, fue el autor más prolífico, pero su obra cumbre es El Cándido, que es una obra anticlerical donde se burla de el fanatismo religioso. En El Cándido, Voltaire propone el Estado laico. ¿Y qué es el Estado laico? Es la separación del Estado y de la Iglesia. Voltaire propone de que el Estado y que la Iglesia funcionen en esferas separadas, que la religión no intervenga en la administración del Estado, que la religión y sus principios no tengan nada que ver con la administración pública. Ya está, chicos, acabé con ilustración y paso a independencia de los Estados Unidos. Si acabo esto a la 1:35, tengo chances de acabar todos los temas. Pero hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Están aguantando? Vamos, poder, falta poquito, Falta poquito, faltan 5 PPTs. Vamos, vamos, vamos. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Yo también estoy un poquito cansado. Y hasta la espalda me está doliendo. Sí, también estoy un poco cansado, debo confesarlo, sobre todo en la última clase, pero vamos a concentrarnos. La independencia de los Estados Unidos fue una revolución burguesa, al igual que la Ilustración, que es una ideología burguesa. En la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias inglesas ubicadas en Norteamérica
van a iniciar un proceso revolucionario para separarse de Gran Bretaña, para separarse de Inglaterra y crear un nuevo país llamado los Estados Unidos de América. ¿Por qué es importante estudiar esta independencia? Porque los Estados Unidos se convierten en el primer estado liberal de la historia, el primer estado liberal y democrático del planeta, basado en los principios de igualdad y libertad entre los hombres. Los Estados Unidos son la primera colonia del mundo en declararle la guerra a su metrópoli y obtener su independencia. Es la primera descolonización. Y producto de su independencia, los Estados Unidos crean un documento que será replicada en todas las partes del mundo, la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de 1787, es la primera constitución del planeta. No olvidar eso. Es muy importante estudiar la independencia de esta nación. ¿Por qué las 13 colonias inglesas se separan de Gran Bretaña? Por los abusos, sobre todo mercantiles, en términos fiscales. Las colonias estaban hartas de los excesivos impuestos sobre estas, especialmente impuestos sobre 3 productos: el azúcar, el té y el timbre. Un alumno me dirá, ¿qué es el impuesto al timbre? Es el impuesto a los sellos reales, el impuesto a los sellos reales. Estaban molestos porque, a pesar de pagar todas las contribuciones, las colonias no tenían derecho a representación parlamentaria. Pagaban los impuestos, pero no tenían derechos a representantes en el Parlamento. Es por eso que Benjamin Franklin se fue a quejar ante el Parlamento británico con su famosa frase: tributación sin representación equivale a tiranía. No hay tributación sin representación. ¿Qué ideas estuvieron detrás de la Revolución Americana? Bueno, las ideas liberales, las ideas ilustradas de las que estuvimos hablando un momento, las tesis de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de John Locke. ¿Sí? Muy bien. La independencia empezó con un suceso famoso en el puerto de Boston. Boston es la capital del estado de Massachusetts. Ahí los colonos comerciantes, dueños de casas comerciales, rechazaban los excesivos impuestos sobre el té, producto muy lucrativo de la época. Asaltaron el barco británico que venía repleta de esta mercancía y todo el contenido lo lanzaron al mar, como se puede ver en esta excelente imagen. Se puede ver a los colonos norteamericanos disfrazados de indios lanzando el té británico al mar como protesta por los impuestos. Este evento fue llamado el motín del té, la fiesta del té de Boston. Gran Bretaña, furiosa, reaccionó con una represión brutal, enviando al ejército los chaquetas rojas a Boston, acuartelando la ciudad y cometiendo terribles abusos. Los colonos de Boston piden auxilio al resto de colonias. Hoy me tocó a mí, mañana van a ser ustedes. Debemos defendernos juntos. Y las colonias se unen para formar el primer Congreso Continental o primer Congreso de Filadelfia. Las colonias le mandan un ultimátum al rey y le dicen: señor, libere Boston. Y hasta que no libere Boston, el comercio con Gran Bretaña queda suspendido. Libere Boston o no hay comercio con las colonias. Y le advertimos que si usted se mete con una colonia y ataca a una, esto será considerada como un ataque a todas en conjunto. Adivina qué dijo el rey. ¿Qué? ¿What? Oh my. ¿Cómo se atreven a amenazar a su metrópoli? Envió a la flota y al ejército, comenzando las primeras batallas. La primera batalla en la independencia de los Estados Unidos fue la batalla de Lexington. Bueno, perdón, de Lexington. Dije Lazytown,
Me acordé de esa serie tan chévere con Stephanie y Sportacus que me hacían ver mis sobrinitas. Muy bien, ¿no? La batalla de Lexington, no de Laceytown, ¿eh? La victoria son de los británicos. Las colonias se vuelven a reunir en el segundo Congreso de Filadelfia y en el segundo Congreso proclaman la guerra y la independencia. Todos en la cabeza. El segundo Congreso de Filadelfia proclama la guerra y la independencia. Se llama a George Washington para dirigir el ejército. El Acta de Independencia de los Estados Unidos se redactó y se proclamó el 4 de julio de 1776. Muy bien. Un país que odiaba a Gran Bretaña decide apoyar a Estados Unidos, Francia. Francia había sido vencida en la Guerra de los 7 Años por Gran Bretaña y Francia tenía la sangre en el ojo. Quería cobrarse una revancha de los británicos y apoyan a los norteamericanos en su liberación para afectar a su archirrival, que es el Estado inglés. Así que los norteamericanos se liberan con apoyo de Francia y la batalla final que selló su independencia fue la batalla de Yorktown. Yorktown, el tratado que cerró la independencia de los Estados Unidos, fue la Paz de Versalles de 1783. Dios mío, qué bestia, qué destrucción. Nos faltan 4 PPTs y media hora de clase. Chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Yo creo que sí la hacemos. 4 PPTs, la hacemos sobrado. Media hora, sobrado. Hasta ahí, ¿todo bien, chicos? Verifiquen, verifiquen. ¿Alguna pregunta? De una vez. Somos poderosos. El ejército de George Washington se llama el ejército continental. Amigo Joe, Lucero pregunta, la batalla de Lexington es el primer enfrentamiento entre las 13 colonias y Gran Bretaña, la primera batalla de la independencia de los Estados Unidos, victoria británica. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Ya pues chicos, seguimos recontra arrebatados. Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, otra vez la burguesía, que eliminó en Francia el antiguo régimen, es decir, eliminó la monarquía absoluta. La Revolución Francesa implicó un enorme... Ahí está Sportacus, ahí está Robin. La Revolución Francesa representó un enorme cambio para el país. Francia pasa de ser un Estado absoluto a ser un Estado liberal, con constitución, una república, con democracia y división de los poderes, tremendo cambio. Los reyes vencidos van a ser 16 de la dinastía de Borbón y María Antonieta. Esta monarca era odiada por su pueblo, llamada la austriaca. No lo odiaban por ser extranjera, sino por ser frívola, por no apiadarse del sufrimiento y la pobreza de la gente. Se gastaba millones en fiestas, bailes, vestidos, joyería frívola, una mujer frívola. Si una chica todo el día piensa en su apariencia, grabando TikToks y arreglándose todo el día el cuerpo, es hueca, pues, como Sheila Rojas. Muy bien, ¿eh? Se tenía que decir y se dijo. Muy bien. Por otro lado, debes saber que la Revolución Francesa tiene diversas causas. La primera causa política es la decadencia del sistema absoluto, la crisis del absolutismo. El absolutismo se fue al diablo durante el gobierno de Luis XVI, un monarca sin capacidades políticas que confiaba los asuntos de Estado a su esposa. Era un cosito tipo llanta. Por otro lado, la crisis fiscal. Francia estaba en bancarrota por haber perdido la guerra de los 7 años y por haber intervenido en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Sí,
Francia gastó 5.000 millones de francos en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Siguiente causa, desigualdad estamental. Francia tenía el enorme problema de que todo el peso tributario del país lo pagaba el Estado llano. Nobleza y clero no pagaban impuestos y estaban repletos de privilegios. Crisis del trigo. En el año de 1788 estalló la peor crisis agrícola del país, producto de un invierno que destruyó la cosecha. El precio del trigo se multiplicó por 40, lanzando a los campesinos a la miseria más abyecta. Debían comer sopa de ortiga, brocheta de rata, era el menú, ante la pobreza brutal. Por supuesto, la causa ideológica es la influencia de las ideas ilustradas, liberales. Sigamos. Sí se puede. Me concentro. Máximo poder. Debes saber que la Revolución Francesa tiene dos periodos, monárquico y republicano. En el periodo monárquico, el ministro de Economía, llamado Necker, propone una reforma tributaria, hacer que la nobleza y el clero paguen impuestos por primera vez. Y para eso llamó al Parlamento llamado Estados Generales. Repito, los Estados Generales, que son el Parlamento de Francia, el Parlamento de París, fue convocado por el ministro Necker para buscar una solución a la crisis financiera francesa. ¿Y cuál fue la solución de Necker? La reforma tributaria, hacer pagar a la nobleza y el clero impuestos por primera vez. ¿Logró aplicar su reforma? No. Por culpa de la intervención de María Antonieta, que boicoteó al Parlamento, sus reformas no llegaron a ser aprobadas. Esto hizo que el pueblo, el Estado llano, abandone el Parlamento, ya que tenían representantes, abandonan el Parlamento y forman su propia asamblea, llamada la Asamblea Nacional. Esta asamblea se reunía en una estancia del Palacio de Versalles, el Salón de la Pelota, y ahí los diputados del Estado llano, del pueblo, reunidos en la Asamblea Nacional, dijeron: ¿cómo podemos hacer para limitar el poder de nuestro rey y la reina tan arbitrarios? Pues impongamos una constitución, como la han hecho los Estados Unidos. Y en el juramento del Salón de la Pelota, el Estado llano se compromete a luchar para darle a Francia una constitución. Repito, el juramento del Salón de la Pelota es el compromiso del Estado llano para luchar y darle a Francia una constitución. Con este suceso empezó la Revolución Francesa. Tienes que asociar esto. Juramento del Salón de la Pelota pertenece a la Asamblea Nacional. Durante la siguiente asamblea, llamada la Constituyente, se dio el evento más famoso de la Revolución Francesa, que fue la toma de la Bastilla. La Bastilla era la prisión de París, símbolo del despotismo monárquico. El pueblo destruyó la Bastilla por el disgusto que sentían por el régimen. La destrucción de la Bastilla fue el hecho simbólico, icónico y el más famoso de la Revolución Francesa. Te preguntan, ¿en qué etapa de la Revolución se dio la toma de la Bastilla, la destrucción de la cárcel de París, que representaba el poder del monarca y su dominio absoluto? Se dio durante la Asamblea Constituyente. Así vas a responder. El mayor aporte de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento valioso establecía que a partir de ese momento en Francia todos nacían iguales ante la ley, eliminándose los privilegios de la nobleza y del clero. Por lo tanto, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se elimina la sociedad testamental. Eso sí, tienes toda la razón, amiga Naomi, súper feminista. Las mujeres todavía no van a ganar derechos. La lucha por el sufragio femenino
se va a dar a lo largo del siglo XIX todavía. Sigamos. Durante la Asamblea Legislativa, 2 países quieren invadir Francia. ¿Qué países quieren invadir Francia? Austria y Prusia. ¿Por qué? Querían evitar que las ideas Rocío, ¿ya te moriste? Vamos, hija, faltan 2 PPT, faltan 2. Ya, voy a ser tu entrenador, ¿eh? Vamos, Rocío, no te me rindas. Faltan 2, faltan 2, 2 más. 2 más. Y nos vamos. Muy bien. Sigamos. 2 más y nos vamos, Rocío. Poder, hija, poder. Piensa en un coreanito que te guste para animarte. Durante la Asamblea Legislativa, 2 países invaden Francia, Austria y Prusia. ¿Para qué? Para evitar la propagación de las ideas liberales. Repito, para evitar la propagación de las ideas liberales. Muy bien. Rocío, faltan 13, tú puedes, faltan 3 PPTs. Y esta de acá la acabo a la 1:48 prácticamente. Muy bien, Rocío, tus padres no te van a recompensar con tus entradas para ver a BTS cuando vengan al Perú. Sarta de chinos gays. Muy bien. Sigamos. A ver, todos. Durante el periodo republicano, el rey fue destituido. El rey fue destituido en el año de 1792. Comienza la República Francesa. Durante el periodo republicano se formaron 2 asambleas, la Convención Nacional y el Directorio. Durante la Convención Nacional, el rey Luis XVI fue decapitado. Te preguntan en tu examen en qué etapa de la revolución se decapitó el rey. Convención Nacional. Y luego el poder lo toman los radicales, los extremistas de izquierda. ¿Quiénes van a ser ellos? Los jacobinos. Los radicales toman el poder. Este partido radical implanta un régimen extremista y violento llamado el gobierno del terror. Querían cortarle la cabeza a todo el mundo. Si eras noble, eclesiástico, si eras moderado, te cortaban la cabeza. Sí, Gabriela, Lady Oscar, esta chica que quería pasarse por varón, está inspirada en la Revolución Francesa. Lady Oscar, que en realidad era Lady Rosca. Muy bien, sigamos. Debes saber que, escucha, el líder de los jacobinos, Maximiliano Robespierre, que está en la imagen, toma el poder por 2 años y ejerce una dictadura brutal. Él es el líder del gobierno del terror. Sin embargo, Robespierre va a ser derrocado. Quien a hierro mata, a hierro muere. Robespierre, responsable de ejecutar a más de 17.000 personas durante el gobierno del terror, fue derrocado por un golpe de Estado por sus rivales y también será condenado a la guillotina. Tras la caída del terror se establece el directorio, un gobierno moderado pero ineficiente. Durante el directorio aparece Napoleón Bonaparte y comienzan sus famosas campañas. Las campañas de Napoleón son famosas, le dan renombre, y Napoleón decide convertirse en gobernante a través de un golpe de Estado. Con este golpe de Estado, llamado el golpe del 18 de Brumario, Napoleón elimina el directorio y asume el cargo de cónsul, iniciándose el consulado napoleónico. Voy a ser bastante sintético. Te preguntan, ¿cuál es el mayor aporte de Napoleón como cónsul? El Código Civil. El Código Civil de 1804, que estoy señalando acá, fíjate, número 3, Código Civil, que estoy marcando, son un conjunto de leyes basadas en principios liberales que establecían el respeto del Estado por la propiedad privada,
repito, con el Código Civil se consagró el respeto del Estado por la propiedad privada. Napoleón en 1804 se nombra emperador. Toda coronación imperial debía ser consagrada por el Papa. El Papa te imponía la corona imperial, ¿sí? Pero Napoleón no aceptó que el Papa le imponga la corona, así que él se le impuso a sí misma, rompiendo la tradición de designación imperial por el pontífice. Napoleón con este acto demostraba la autonomía de su Estado liberal con respecto a la Iglesia. Allí donde Napoleón invadía, allí donde Napoleón conquistaba, imponía una constitución, libre comercio, igualdad jurídica. O sea, ¿qué hacía Napoleón? Propagaba, a través de sus campañas militares, propagaba el modelo liberal francés. Mira que dice aquí, Napoleón, difusión de los principios liberales, difusión, dije disfunción, esa es otra cosa, difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa, los propagaba. 4 países odiaban a Napoleón, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, ya estoy colapsando también, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia se unieron para formar alianzas en contra de Bonaparte, las coaliciones, y estas lucharon para combatir a la Francia imperial. Napoleón derrotó a la tercera coalición en la batalla de Austerlitz, considerada su mayor victoria militar. La batalla modelo con Austerlitz, Francia se convierte en la potencia hegemónica en Europa. Si Austerlitz fue su mayor victoria, el mayor desastre militar de Napoleón fue la campaña Rusia. Escriban qué factor fue determinante para que Napoleón sufra un revés terrible en Rusia. ¿Qué factor fue determinante para el desastre de Napoleón en Rusia? Escriban, por favor, para ver si aún están vivos y respirando. Muy bien, el factor climático, el general invierno. Además, los rusos destruyeron sus propias ciudades, destruían sus propios cultivos, sacrificaban su ganado para evitar que los franceses exploten sus recursos, puedan mantenerse con los recursos del país. A esa técnica se le llama tierra arrasada. Tierra arrasada. Muy bien. Sigamos. Sigamos, Muy bien. Al comienzo tuvo malas relaciones y luego Napoleón hace un concordato con Pío VII, amigo, y Pío VII es quien santifica la coronación de Napoleón, por si acaso. Por si acaso. Sigamos. Napoleón fue destrozado en Rusia. Ahí perdió al 94% de su ejército. Y finalmente, la sexta y la séptima coalición lo van a derrotar en la batalla de Leipzig y la batalla de Waterloo, definitivamente. La batalla de Waterloo pone fin a su leyenda, pone fin a su gran prestigio, pone fin a su periodo de dominio, y Napoleón es capturado y enviado a una isla en medio del Atlántico de la cual nunca podrá escapar, la isla de Elba. Con la isla de Santa Elena. Su segundo exilio es en Santa Elena, donde finalmente muere. Muy bien. Los países que han derrotado a Napoleón deciden eliminar todos los estados liberales que Napoleón implementó en su expansión. Y los países que han vencido a Napoleón deciden, escucha bien, restablecer el antiguo régimen en toda Europa. A este periodo de restablecimiento del antiguo régimen y retorno al orden monárquico se le llama la Restauración Europea. Los países que derrotaron a Napoleón, ahí está, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, deciden convocar una asamblea llamada el Congreso de Viena,
Y en el Congreso de Viena, estos países se reparten los territorios arrebatados a la Francia napoleónica. En el Congreso de Viena, estos países deciden restablecer todas las monarquías que Bonaparte depuso. Así que es una asamblea de restablecimiento del orden monárquico en Europa. Para poder evitar de que una revolución burguesa amenace este orden monárquico, Rusia, Austria y Prusia, ahí está la memotecnia, RAP, deciden formar una alianza militar para intervenir cualquier Estado liberal que amenace el orden absolutista. Esta alianza militar se llamará la Santa Alianza. Es una organización militar que interviene en cualquier país europeo que amenace el orden absolutista y combate los regímenes liberales y nacionalistas. Se creó esta fuerza militar para mantener el orden absoluto en Europa. Última PPT, lo logramos, chicos. Qué bestia, qué bestia. Hijo mío, qué bestia. Llegamos a la última PPT. Por favor, escriban los que aún siguen vivos. Los que aún están vivos, por favor, digan acá. Aquí estoy. Vamos. ¿Cuántos siguen vivos? Yo creo que ya se murieron todos. Ahí está Lucerito. Ahí está Carlos Gá, dice. Muy bien. Son 4 siglos, pues no te pases, ¿eh? Ya está. Revolución industrial. Esta es una revolución burguesa, también burguesa. Esta revolución se inició como una revolución tecnológica en Inglaterra. Su cuna es Inglaterra, Gran Bretaña, Manchester. Se inició con la invención de esta máquina, llamada la máquina de vapor. Este motor funcionaba con el carbón como combustible y la primera revolución industrial utilizó como metal por excelencia el hierro. La primera revolución es la revolución del carbón, del vapor y del hierro. Esta revolución implicó una transformación de la producción. Nace el trabajo mecanizado, donde la producción se hace en fábricas. Me salió un gallo, en fábricas. La mano de obra en las fábricas son los obreros, a los cuales se le llamará con el tiempo el proletariado. Surge el proletariado. Los obreros se organizan en sindicatos, van a iniciar huelgas, como vamos a ver. Y debes saber que esta revolución representó el apogeo económico británico. Gran Bretaña fue la primera potencia económica del planeta en el siglo XVIII y siglo XIX. La pregunta es, ¿qué hicieron los demás países? Se copiaron. Francia, Bélgica, Estados Unidos, Rusia, Italia, todos copiaron el modelo británico de desarrollo basado en el libre mercado. Y este sistema es la base de lo que hoy llamamos capitalismo. Esa es pregunta de examen de admisión. La revolución industrial inglesa representa el triunfo del capitalismo a nivel mundial. Permitió la propagación mundial del capitalismo. La revolución industrial británica se originó en Inglaterra gracias a una revolución agrícola. Los británicos desarrollan nuevas técnicas de cultivo, no tienes por qué aprenderla. Aparece el sistema Norfolk de cultivo que introdujo el trébol. Sí, la amas, Rocío, ¿eh? Amas la pre, se nota. Muy bien. Otra vez, escucha. Pero para esto hay que ser un capo, pues. Escucha. La revolución industrial tuvo como precedente una revolución agrícola que incrementó tremendamente la producción de alimentos. Con la producción de alimentos incrementada, las condiciones de vida mejoran y la población se incrementó. Gran Bretaña pasa de 6 a casi 9 millones de habitantes. A más población
se incrementa la demanda. Al incrementarse la demanda, se incrementa la oferta. Con demanda y oferta reactivadas, el mercado se dispara. Otra causa para que Gran Bretaña sea la cuna de la revolución industrial es su riqueza de materias primas estratégicas. Rica en carbón, que es el combustible, y rica en algodón y lanas, ya que la industria más poderosa de Gran Bretaña será la industria textil. Mira que dice acá, industrias hegemónicas, la textil y la siderúrgica. Es más, la máquina de vapor se inventó para la industria textil, para mover los telares, ¿ya? Con la revolución industrial se inventó la máquina de vapor, el telar mecánico. La otra industria poderosa es la industria siderúrgica, dedicada a producir masivamente hierro. Debes saber que se da la revolución de los transportes con un invento legendario, el ferrocarril y el barco a vapor. También se da la revolución de las telecomunicaciones con la invención del telégrafo, un artefacto que mandaba mensajes a larga distancia con el código Morse. Gran Bretaña cambió por completo su apariencia y su organización. Toda la población pasó del campo a la ciudad, la gente emigró masivamente a la ciudad, llena de fábricas. Hay un incremento y proliferación de los grandes centros urbanos. Lamentablemente, hijo, la revolución industrial, si bien permitió el crecimiento de las ciudades, también se incrementó la pobreza entre los más pobres. Los proletarios tenían un nivel miserable de existencia, con salarios miserables y con largas horas laborales. La explotación femenina fue brutal. Mujeres embarazadas sacando carbón de las minas. Niños de 7 años cortando metal en las fábricas. Trabajando en horarios brutales de madrugada. Una explotación terrible. Para proteger su vida y su integridad, los obreros formaron sindicatos, comenzando la lucha obrera. Si no hay solución, la huelga continúa. Chicos, dictamos las claves. Es impresionante que la gente haya soportado. Obviamente hay gente que no aguanta, pues. Es la gente que se quedará el camino en el examen de admisión. 1C, 2C. Si no puedes aguantar ahorita, ¿qué vas a aguantar la vida universitaria? 3D, 4C, 5, avión. ¿Eh? Sí, pues sí, hijo, es un montón. Pero lo avanzamos de la mejor manera y con el mejor de los espíritus. Gracias por haber soportado los que pudieron llegar hasta acá. Gracias. Hubieron soldados caídos. Espero que la siguiente clase regresen con fuerza. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo. Gracias, Jean-Pierre. Se me cuidan mucho. Nos vemos. Y arriba Perú, ganamos este viernes contra Colombia. Bueno, la verdad no creo que ganemos en Barranquilla. Un empate sería lo idóneo. Nos vemos, cuídense mucho. Ojalá no nos goleen. Chao.